Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Margarita Reina Ruiz, realizada por Patricia Lidia López García, Sergio Francisco Ávila Landeros y Gustavo Gómez Vázquez. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, que es el Papa Francisco y los medios de comunicación. Nuestra entrevistada es Margarita Reina y quisiéramos romper así como el hielo para que esto sea realmente un diálogo. Y quisiéramos saber más o menos su semblanza, qué ha hecho, cómo ha laborado en la UAM, todo eso quieren saber nuestros alumnos. Sí, claro. Mira, yo estudié de hecho comunicación aquí en la UAM, de inicio como licenciatura. Posteriormente hice una maestría en sociología política y ingresé aquí a la UAM. Tengo ya cumplo 25 años de ser profesora titular aquí en la UAM. Y posteriormente hice el doctorado en Ciencias Sociales aquí en la UAM Xochimilco. De hecho, justamente es por la tesis de doctorado en donde tuve el gran placer de conocer a Sara, fue mi profesora del doctorado, y adicionalmente quien me fortaleció y me ayudó mucho a sacar adelante un proyecto del que se deriva mucho mi interés actual por trabajar justamente todos estos problemas que tienen que ver con las religiones y los medios. El trabajo de tesis es sobre la radio en el Valle de México, los programas con contenido religioso en la radio del Valle de México, y de ahí es que deviene mi interés, por trabajar este tema, aunque he trabajado otras cosas, ¿no? He trabajado sobre cuestiones de lenguaje, cultura, tengo algún otro proyecto ahorita que estoy trabajando sobre las emociones y los movimientos sociales, por ejemplo. Pero este tema de los medios y la religión ha sido un tema que retomo pues a partir de este proyecto de doctorado y que sigo trabajando porque me parece muy importante, muy interesante y sobre todo ahorita, ¿no? Con esta presencia de este Papa en particular, ¿no? Que no es nueva esta relación, pero de los papas con los medios, pero Francisco tiene una posición distinta a la que han tenido otros papas, ¿no? Entonces, de ahí mi interés. A mí me toca preguntarle pedirle más bien que nos cuente brevemente sobre su trayectoria en el análisis de los medios de comunicación y el tema religioso. Mira, yo creo que es un tema muy importante y la razón por la que yo lo retomo como parte de un interés, y entonces es importante establecer aquí por qué surge el interés. Uh-huh. Porque yo estando justamente dando clases en la UAM con mis alumnos en radio, uh-huh, detecté en ese entonces, era como en 1998, algunos programas de radio con contenidos religiosos que a mí me sorprendió mucho. Uh-huh. Y me sorprendió porque en ese entonces era muy raro que uno pudiera escuchar programas de ese corte en la radio mexicana. Hablar de religión en la radio es un tabú, era un tabú, uh-huh, en ese momento, ¿no? En ese entonces yo consideraba que eso era algo inaudito y además no era posible que se permitiera. Entonces, haciendo un seguimiento mucho más detallado de la radio, que ha sido el medio donde yo más he trabajado, me di cuenta que había una cantidad de programas al aire de este corte impresionante. Entonces, pensé que tendría que haber un estudio mucho más sistemático. En ese entonces también, evidentemente con un interés ya muy, muy establecido, yo intento saber si realmente estoy en lo cierto en esta idea de que se pueda o no se pueda hablar sobre religión en México. Y me entero de que hay dos circunstancias legales que es importante aclarar. Lo primero es que si legalmente, constitucionalmente y por la ley de asociaciones religiosas y culto público, las instituciones o agrupaciones religiosas no pueden ni administrar, ni gestionar, ni poseer ningún tipo de medio de comunicación.
pero no les está impedido comprar tiempo aire en las emisoras, ni hacer algún tipo de programa con contenido religioso, siempre y cuando tengan un permiso de la Secretaría de Gobernación. Así, por ejemplo, los ritos de culto, como puede ser la misa católica, tiene que tener un permiso especial de la Secretaría de Gobernación para que la podamos ver en la tele o en la radio. Entonces ahí ya se me disipó a mí un poco esta idea de que no era permitido, claro que sí se podía, pero tenía que mediar esta parte del permiso en Gobernación. Con todo, digamos, a mí me pareció muy impresionante la cantidad de horas que había en ese entonces en el aire de programas con contenido religioso, y de ahí surge mi interés. Yo el trabajo con los medios, particularmente con los medios, insisto, ha sido a partir de la radio. La radio es un medio que a mí me gusta mucho, que es como muy entrañable para mí por muchas razones. Desde mi infancia y adolescencia escuchaba yo la radio, y entonces ha sido un medio que yo he seguido. Pero además es un medio que no es muy estudiado, digamos, como medio. ¿Cómo es la relación que tiene el Papa con los medios de comunicación, el Papa Francisco? Yo creo que aquí hay que poner muchas cosas primero en contexto. Y lo primero es entender que no todos los papas han tenido una relación con los medios de la manera como lo han tenido los 3 últimos papas, que es Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Anteriormente, la relación de los medios con los papas era prácticamente inexistente. Era básicamente lo que el Vaticano decidía darnos a conocer a través de sus recursos. Tienen una revista que se llama El Observatorio Romano, tienen una radio vaticana, y lo que eventualmente los periodistas podían obtener de información. Entonces, quien rompe un poco con esta mecánica es Juan Pablo II, fundamentalmente porque es un papa que va a salir del Vaticano. O sea, no va a estar encerrado todo el tiempo el Vaticano. Si nosotros revisamos un poco cuál es la historia también de los papas, vemos que no viajaban mucho, ni salían mucho. Es Juan Pablo II el que va a empezar a hacer una cantidad de viajes impresionantes. No sé si ustedes recuerden, fueron muchos viajes, fueron más de 100 viajes que realizó alrededor del mundo, visitando distintos lugares, distintas naciones, distintas culturas. Entonces, Juan Pablo II es el que, en la medida en que tiene esta necesidad, porque sale, empieza a ser una figura que empieza a ser considerada por los medios como un tema y un personaje que hay que seguir en estos viajes. Entonces es con él, digamos, con el que se rompe un poco más esta distancia entre los medios y el Papa, y empiezan a tener incluso una cercanía muy fuerte. Vamos, esta relación con los medios no es nueva con Francisco, se inicia con Juan Pablo II, Benedicto XVI, en menos, digamos, viaja menos y todo, pero ya es una figura en los medios y ya los medios lo cubren. ¿Qué es lo que hace diferente a Francisco de los otros papas? Que eso sería lo interesante. Lo diferente aquí es que es un papa que no ha pedido que los medios lo cubran o lo vayan a ver, sino que es por sus declaraciones, que ni siquiera ha sido por muchos discursos o porque se haya hecho grandes presentaciones en público con discursos muy elaborados, sino porque es esta cercanía que tiene con la gente y sus decires, literalmente, en lugares públicos, en el avión, que le dice cosas, en la banqueta, que dice cosas, y ha hecho expresiones que han marcado mucho lo que es la línea de ser el Papa Francisco, ¿no? Entonces, estas formas de decir y de tocar ciertos temas es lo que ha convertido a Francisco en un papa muy mediático. Margarita, desde el inicio del pontificado de Francisco apareció el Twitter con la famosa frase célebre de Habemus Papa, y aparece este Twitter. No sé si tú sepas de la trayectoria del Twitter del Papa Francisco y aproximadamente cuántos seguidores tenga. Mira, el dato exacto no te lo doy, pero yo creo que es importante también hablar de que no solamente fue el Twitter. O sea, es como interesante ver por qué cuando hablamos de los medios no nada más hablamos, digamos, de estos medios electrónicos, sino incluso de los medios convencionales. Mira, por ejemplo, el Papa fue portada
el primer año de su pontificado, en varias revistas, ¿no? En la revista Times, que siempre ha sacado las figuras del año, ¿no? Sí. Pero el Papa en menos de un año salió 3 veces en la portada del Times. Luego salió en una revista que es la revista, digamos, se respeta mucho esa parte, pero es la primera revista que saca la comunidad gay en Estados Unidos, en San Francisco, que se llama The Advocate, y sale como portada. Luego hay otra revista que es The Squire, que a lo mejor a ustedes la han oído, es una revista como para hombres de negocios y cosas de estas, pero sale como portada. Radio Abierta es un espacio donde se oyen las voces que nadie escucha. Gustavo es un participante de Radio Abierta, Pati y yo también. Estamos en 2 medios masivos, que es la radio One Radio y Radio Abierta por www.radioabierta.net. Estamos en internet y en la radio convencional. No sé si nos has escuchado. Sí. ¿Has visto nuestro Twitter? Sí, ¿Has lo escuchado sigo. nuestra programación? ¿Qué opinas de Radio Abierta en los medios de comunicación? A mí me da un gusto enorme que este proyecto esté. Tiene que continuar y tendríamos que esforzarnos para que no nada más quede en Radio UAM y en internet. Yo creo que esto tiene que ir más allá. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makovsky del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM y a los participantes de Radio Abierta.